Cuando comenzamos a recibir relatos de pueblos olvidados, jamás imaginé cuántas historias cargadas de oscuridad llegarían. Pero esta es diferente. Nos vamos ahora hacia San Bartolo de las Lomas, Zacatecas. Mateo Herrera nos envió este relato. Actualmente vivo en la ciudad, pero hace más de 20 años todo era distinto. Yo tenía apenas 18 años y trabajaba con don Aurelio, un hombre mayo R, que me enseñó lo duro y noble que puede ser el campo. Nuestro pueblo era pequeño, tan pequeño que después de las últimas casas solo comenzaba la tierra, el polvo. Guayao silencio. Mi jornada empezaba a las 5 de la mañana. Pero como quería ahorrar dinero para mudarme algún día a la ciudad, acepté un trabajo extra en alimentar a los animales por la noche en un pequeño corral. Apartado del pueblo, era una construcción solitaria, con una sola ventana protegida por barrotes y un pequeño corral donde había 4 cerdos. Nada más, a varios metros. La carretera que conducía fuera del pueblo en esa noche, recuerdo que el cielo apenas había terminado de oscurecer. Caminé hasta la casita con las llaves en la mano, justo cuando estaba por abrir. Escuché algo que me dejó congelado en voces, no una, varias adultos, conversando dentro de la construcción. No podían ser los animales. Eran murmullos claros, como si discutieran algo en voz baja. No entendía lo que decían, pero eran voces humanas, Antara, y allí no vivía nadie. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Pensé que quizá alguien había entrado a robar. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz en silencio absoluto. En gire hacia donde había escuchado las voces. En los 4 cerdos estaban mirándome fijamente, inquietos, inmóviles. En sus ojos reflejaban la luz amarillenta del foco. Ninguno hacía ruido. Después de unos segundos, casi al mismo tiempo, bajaron la mirada y se acomodaron en el suelo, como si nada. Revisé cada rincón. La ventana seguía cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido. Han salido. Di la vuelta completa al lugar. No había nadie en los alrededores. Solo el viento moviendo la maleza. Corrí a casa de don Aurelio. Cuando le conté lo que había escuchado, su expresión cambió. Cerró la puerta y me pidió que camináramos. Pero no fuimos hacia el corral. Caminamos hacia mi casa. En el trayecto, con voz baja, me dijo algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Tenía miedo de que te tocara escucharlo. La semana pasada trajeron un cerdo nuevo desde el carrizal. Desde entonces pasan cosas raras. Me explicó que días antes él también había escuchado voces detrás de él mientras alimentaba a los animales. Al girar, solo vio a ese cerdo nuevo mirándolo fijamente. No es un nahual, me dijo. Eso es otra cosa. 2 días después, alguien pasó por el animal y se lo llevó. No lo vendieron, simplemente lo recogieron. Nunca volvimos a escuchar voces, pero jamás olvidé la forma en que esos cerdos me miraron aquella noche, como si supieran que yo había escuchado algo que no debía. Y ahora, la pregunta para ustedes: si no era un nahual, entonces, ¿qué era? Esta historia ocurrió en 1996, en un pequeño poblado llamado El Rosario, ubicado entre la vieja carretera que conecta Ciudad Victoria con Hidalgo, en Tamaulipas, México. Quien nos comparte esto es Ricardo Salinas. Son 2 cosas que la gente prefiere no recordar de los años 90 en Tamaulipas. Muchos dicen que la violencia comenzó después del 2008, pero quienes crecimos allí sabemos que siempre hubo zonas donde el aire se sentía más pesado, más tenso. Yo tenía entre 10 y 12 años cuando pasó esto. Vivíamos con mis abuelos en una casa ubicada al final de una pequeña calle. Del otro lado, apenas cruzando unas cuantas cuadras, terminaban las casas y comenzaba el monte en puro, monte en árboles secos, maleza alta, tierra suelta, sombras que parecían moverse, incluso cuando no había viento. 2 calles de nuestra casa había una vulcanizadora y un pequeño taller mecánico. Después de eso, nada más que oscuridad. Mi primo y yo pasábamos las tardes jugando en el límite del pueblo, cerca del monte. Nos gustaba recoger ramas largas y torcidas para construir una especie de fortaleza en el patio de mis abuelos. Era nuestro refugio infantil. Aquella tarde, el sol ya se estaba ocultando. El cielo tenía ese tono naranja que poco a poco se convierte en gris. Sabíamos que pronto oscurecería, pero estábamos entretenidos. Entonces lo escuchamos. Un silbido, no un silbido normal, fue un chist, largo y seco, como cuando alguien llama la atención desde la distancia. Mi primo y yo nos quedamos inmóviles. Volteamos al mismo tiempo hacia el monte.
Entre la oscuridad creciente, distinguimos una silueta. Era la figura de un hombre alto, completamente quieto. Estaba parcialmente cubierto por las sombras, como si la luz no quisiera tocarlo. Lo único que podíamos distinguir era que llevaba algo en la cabeza. Desde donde estábamos, parecía un sombrero ancho, tal vez de charro. El chis volvió a sonar más cerca. Sentí que el estómago se me hundía. No gritaba, no hablé, solo hacía ese sonido para llamarnos, y entonces dio un paso hacia nosotros. Eso fue suficiente. Corrimos como nunca antes, tropezando con raíces, brincando pequeños huecos en la tierra, sin mirar atrás. Yo sentía que en cualquier momento esa cosa iba a estar detrás de nosotros antes de llegar al patio. Mi abuelo salió de la casa como si hubiera sentido algo. Nos vio correr y miró hacia el monte. Lo vio Ann sin dudarlo. Comenzó a gritarle insultos. «Lárgate de aquí, no tienes nada que hacer en este pueblo». Nos metimos a la casa mientras mi abuelo avanzaba unos pasos hacia la figura. Desde la ventana lo observábamos. La silueta estaba ahora más iluminada por la luz del foco del patio, y fue entonces cuando noté algo extraño. No se movía como una persona normal. Su postura era rígida, demasiado recta. Mi abuelo seguía gritándole. Decía que sabía lo que estaba buscando, que no éramos lo que quería la figura. Permaneció unos segundos inmóvil y luego se dio la vuelta, pero no caminó como alguien que simplemente se retira. Se deslizó entre la maleza con una velocidad antinatural. Desapareció. En el monte mi abuelo entró furioso. Nos regañó por estar jugando tan tarde cerca del monte, pero no era enojo normal, era miedo disfrazado. A mi primo le dijo: «Traía sombrero, abuelo». Mi abuelo se quedó en silencio unos segundos, luego respondió con voz temblorosa: «Eso no era sombrero, eran cuernos». Sentí que la sangre se me iba a los pies. Mi abuela intervino, tratando de calmarnos, diciendo que quizá no lo vimos bien, pero mi abuelo no estaba bromeando. Más tarde esa noche, cuando todo se tranquilizó, salí al patio donde él estaba sentado en su mecedora. Me acerqué y le pregunté qué había visto realmente. Me dio un refresco y suspiró: «Por esta carretera pasan cosas malas, mijo, hombres que no son buenos, disparos en la noche, gente que se pierde en el monte, y cuando esas cosas pasan, algo más se queda». Me explicó que no era la primera vez que veía esa figura rondando el límite del pueblo, que siempre aparecía cuando había tensión, cuando había violencia cerca. «No es un hombre», me dijo, «pero tampoco es exactamente el diablo como lo pintan». Le pregunté qué quería mi abuelo. Miró hacia la oscuridad del monte. Antes de responder, a veces creo que busca a quien tenga miedo. Meses después, mi familia decidió mudarse a Nuevo León. Nunca volvimos a vivir en el Rosario, pero hay algo que jamás he podido olvidar. Aquella noche, mientras corríamos, sentí claramente que alguien venía detrás de nosotros. No escuché pasos, no escuché ramas romperse, pero sentí su presencia justo en mi espalda. Y todavía hoy, cuando escucho un silbido seco en la noche, mi corazón vuelve a latir como aquel día. Ahora, la pregunta es para ustedes. Si no era un hombre, si no era un animal, si no era exactamente el diablo, entonces, ¿qué caminaba en ese monte esperando que cayera la noche? Hay encuentros que duran segundos, pero las consecuencias duran toda la vida. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo del norte de Santander, Colombia, en una zona conocida como Cerro Blanco, cerca de la carretera que conecta Santiago con Salazar. Quien nos comparte esto es Andrés Villamizar Andeo. Crecí en un pueblo que era más bien un punto de paso, un lugar donde la carretera parecía más importante que las casas. Allí vivía casi toda mi familia. Yo me fui años después a la ciudad, pero cada cierto tiempo regresaba a visitarlos. Fue en una de esas visitas cuando recordamos algo que había quedado enterrado en la memoria, algo que ocurrió cuando yo tenía 14 años. En aquella noche estábamos sentados afuera de la casa de mi abuela. Era costumbre en el pueblo sacar las sillas a la calle cuando el calor bajaba un poco. Conversábamos entre primos, tías, mi abuela, riéndonos, contando historias viejas. El cerro estaba apenas a 2 calles de día. Era un paisaje normal, tierra, árboles, caminos irregulares, pero de noche, el cerro se convertía en una masa negra que parecía observar al pueblo. Esa noche, el cielo estaba nublado. No había luna. De pronto, escuchamos pasos acelerados. Un vecino apareció bajando desde el cerro. Venía corriendo, pero no era una carrera común. Era una huida. Su
respiración era descontrolada, sus ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. La mujer gritaba, la mujer del cerro. Mi tía se levantó molesta, creyendo que estaba borracho. Él no era un hombre problemático. Tomaba a veces, sí, pero jamás lo habíamos visto en ese estado de terror. Detrás de él venía otro vecino. Este caminaba rápido, pero no corría. Su expresión no era de pánico, era de confusión, como si no supiera cómo procesar lo que acababa de ver. Entre ambos, intentamos sentar al primero en una pequeña barda, frente a la casa Ne, el segundo vecino. Con voz baja, pero firme, explicó lo que había pasado. Ambos habían subido al cerro a recoger leña, antes de que oscureciera completamente. Ya iban de regreso cuando escucharon pasos entre la maleza. No eran pasos de animal, eran pasos humanos lentos, arrastrados. Se miraron entre ellos. Pensaron que podría tratarse de alguien escondido. Fue entonces cuando el vecino que había llegado corriendo la vio primero. Entre los árboles de pie una mujer completamente desnuda. Pero no era su cuerpo lo que daba miedo, era su rostro, o más bien, la ausencia de Ellen. No tenía facciones en donde debía haber ojos, nariz y boca. Había una superficie lisa, como piel estirada sin rasgos. En el vecino comenzó a retroceder la figura. No caminaba, no corría, no hablaban, solo estaba allí, pero los pasos seguían escuchándose, como si algo más se moviera alrededor. El segundo vecino, el que había llegado más tranquilo, confesó que cuando giró para mirar mejor, la figura ya estaba más cerca. No recordaba haberla visto avanzar, simplemente estaba más cerca. Ann dijo que sintió un zumbido en los oídos, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Entonces, el primero salió corriendo, el segundo se quedó paralizado unos segundos más. Y ahí fue cuando la vio. Directamente, la mujer levantó lentamente la cabeza. Ann, aunque no tenía ojos, él juraba que lo estaba mirando. Ann corrió en esa noche. Acompañamos a ambos a sus casas. El que llegó gritando parecía haber sufrido solo un susto enorme. En los días siguientes volvió a verse normal, pero el otro, algo cambió en él. Anay, a la mañana siguiente no se levantó de la cama. Decía que estaba mareado, que sentía el cuerpo pesado. Por las noches comenzaba a gritar. Su esposa contó después que él decía que la mujer estaba en la ventana parada. Fuera.sin rostro. Ann, mirándolo en él, suplicaba que no la dejaran entrar. Pero nadie veía nada. Las semanas pasaron y su salud se deterioró de forma alarmante. No tenía enfermedad diagnosticada, no tenía golpes, no tenía fiebre constante, simplemente se estaba apagando. De Habler solo repetía que ella estaba esperando a una madrugada, sin explicación médica clara. No despertó. Murió en su cama. El otro vecino siguió viviendo normalmente. Nunca volvió a hablar del tema. Y lo más inquietante es esto. Meses después, algunos habitantes comenzaron a decir que en noches sin luna, si uno se acerca al cerro y guarda silencio, se escuchan pasos. No siempre, no todas las noches, pero cuando se escuchan, vienen acompañados de una sensación imposible de describir, como si algo estuviera justo detrás de ti, observándote sin ojos, sin rostro, esperando que te des la vuelta. Hay algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué ella no se llevó al que tuvo más miedo? ¿Por qué eligió al que intentó mantenerse firme? ¿Se alimentaba del miedo o necesitaba algo más profundo? ¿Algo que solo él tenía? Porque si solo fuera una aparición, ¿por qué alguien murió después de verla? Dicen que algunas entidades no atacan en el momento, se quedan, esperan, y cuando te duermes, terminan lo que comenzaron en el monte. Hay cosas que no golpean la puerta. Hay cosas que esperan a que tú la abras. Esta historia ocurrió en agosto de 2011, en un pequeño poblado al sur de Nayarit, México, llamado San Isidro de la Sierra, cerca de Huacatlán. Quien nos comparte esto es Mariana López. Nunca he sido una persona que crea fácilmente en lo paranormal. Siempre he buscado explicaciones lógicas, pero lo que viví aquella noche no tiene ninguna. Yo tenía 22 años, ya manejaba mi propio auto y solía visitar a mis abuelos cada vez que podía. Ellos vivían en una casa antigua, amplia, con paredes delgadas y techo de lámina, que amplificaba cualquier sonido de la lluvia. Esa vez, el clima no era el mejor.
Llovía desde que salí de la ciudad. No era tormenta eléctrica, pero sí una lluvia constante y pesada que hacía que la carretera brillara peligrosamente. Aún así llegué sin problemas. El día transcurrió normal. Conversaciones, comida casera, historias del pasado. Nada extraño. Pero cuando cayó la noche, todo cambió. El viento comenzó a soplar con fuerza. La lluvia golpeaba el techo como si alguien lanzara puñados de piedras. Estábamos cenando cuando mi abuela, de pronto, cambió el tono de voz. Miró a mi abuelo. Luego me miró a mí. Si escuchas algo afuera, no te asomes a la ventana, lo dijo Saria, sin una pizca de broma. Mi abuelo asintió en silencio. Pregunté si había algún vecino problemático, alguien rondando por la zona. Intenté racionalizarlo. A mi abuelo respondió: solo no abras la cortina si oyes ruidos. No insistí, pero algo, en la manera en que lo dijeron, me dejó inquieta. Esa noche me acosté en la habitación que siempre usaba cuando los visitaba. La lluvia seguía cayendo fuerte, pero el viento había disminuido, y entonces lo escuché en un lamento. No era el sonido del viento entre los árboles, no era una rama golpeando la era en el lanto, femenino, profundo, doloroso, arrastrado. Venía desde el frente de la casa al principio. Pensé que mi mente estaba confundiendo sonidos. Me quedé inmóvil en la cama intentando ignorarlo. Pero el lamento volvió aún más, claro, aún más. Cerca me levanté, caminé hacia la ventana. Cada paso se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Tomé la cortina, y justo cuando mis dedos tocaron la tela, escuché a mis abuelos en la habitación contigua. Sus paredes no eran gruesas, podía oírlos. Mi abuela susurró: ahí está otra vez. Mi abuelo respondió: no le quites la vista. A mi corazón comenzó a latir con fuerza. No le quites la vista. ¿A quién? Mi abuela comenzó a rezar en voz baja. Mi abuelo dijo algo que me heló la sangre. Si la perdemos de vista, se acerca. Me quedé paralizada. No sabía si debía abrir la cortina o no. El lamento continuaba. Era como si la mujer estuviera justo bajo la lluvia, empapándose, llorando frente a la puerta. Finalmente no abrían. Me alejé lentamente y regresé a la cama. Pero el sonido siguió durante varios minutos más. Al día siguiente, enfrente a mis abuelos, les dije que los había escuchado. Se miraron entre ellos, en silencio. Mi abuela fue la que habló primero. No siempre fue así, dijo. Empezó hace unos años. Explicó que cuando llovía fuerte, escuchaban ese llanto frente a la casa. Al principio creyeron que era el viento, hasta que una noche se asomaron y la vieron. Era una mujer bajo la lluvia, inmóvil en de pie, frente a la casa, pero no podían distinguirle el rostro. La lluvia parecía distorsionar su figura. Pensaron que era una vecina, hasta que una noche la lluvia no era tan intensa y pudieron verla mejor. No estaba de pie, no tocaba el suelo, aún flotaban a unos centímetros de la tierra. Y lo más perturbador, no tenía piernas. Su cuerpo terminaba en una especie de sombra difusa que se confundía con la oscuridad. Mi abuela me confesó que la primera vez casi se desmaya del susto, pero mi abuelo le dijo algo que se convirtió en regla: mientras la veamos, no entra. Descubrieron que cuando cerraban la cortina y dejaban de observarla, el lamento se movía más cerca. Una noche, mi abuelo decidió ignorarla. Después de varios minutos, volvió a mirar. La mujer estaba más próxima a la ventana, flotando como si hubiera avanzado sin caminar. Desde entonces, nunca le quitaban la vista. Cuando aparecía mi abuela, lloraba mientras rezaba. Mi abuelo permanecía firme, aunque me confesó que el miedo lo paralizaba por dentro. Pasaban horas vigilando, hasta que, de repente, ella desaparecía sin ruido, sin transición. Simplemente ya no estaba. Por eso tenían ojeras. Por eso estaban agotados. No era una sola noche, era cada vez que llovía fuerte. Y a mí dijeron que nunca intentó forzar la entrada pero tampoco sabían qué pasaría si lograba acercarse lo suficiente. Meses después, por insistencia de mis padres y mis tíos, aceptaron mudarse a otra propiedad. Antes de que dejaron esa casa, nunca volvieron a escuchar el lamento. Pero yo sí escuché algo más esa última noche. Antes de que se mudaran mí, desperté de madrugada. No estaba lloviendo. La casa estaba en silencio. Y aún así, escuché un susurro muy cerca de la ventana, como si alguien respirara al otro lado del vidrio. No me moví. No me atreví a mirar. Y a veces me pregunto,
¿Y si esa cosa no estaba atada a la casa? ¿Y si estaba atada a ellos? Oh, peor. ¿Y si necesitaba que alguien nuevo la mirara? Ahora te pregunto a ti, si mis abuelos hubieran cerrado los ojos, si hubieran dejado de observarla, ¿habría cruzado la puerta? ¿Hay entidades que necesitan permiso para entrar? ¿O solo necesitan que apartes la mirada? En los pueblos pequeños hay secretos que todos conocen, pero nadie menciona en voz alta. Esta historia ocurrió en un poblado llamado Santa Lucía del Valle, a las afueras de Querétaro, México. Pasando Mompani, la persona que nos la envió pidió permanecer en el anonimato y cuando la escuchen, entenderán por qué yo sigo viviendo aquí en trabajo en la ciudad, pero regreso cada tarde a mi pueblo. Es tranquilo, religioso, conservador, pero hace más de 20 años ocurrió algo que jamás se volvió a mencionar. En aquel tiempo, había una sola cantina en el pueblo. Pertenecía a un hombre al que llamaremos Don Ernesto. En la cantina abría por las noches. Era con mesas de madera vieja y una barra donde el alcohol barato corría sin falta. Pero lo extraño no ocurría de noche, ocurría al amanecer. Yo trabajaba en la ciudad y salía temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y más de una vez vi algo que me dejó inquieto. En familias enteras llegaban a la parte trasera de la propiedad de Don Ernesto. No entraban por la cantina. Había una entrada lateral, más discreta. Veces cargaban a alguien en brazos, otras veces lo sostenían entre dos personas. Muchachos, adultos, incluso adolescentes. Algunos iban cubiertos con una sábana o una toalla sobre la cabeza. Recuerdo especialmente a un joven, iba gritando, pero no era un grito normal. En su voz sonaba rasgada, profunda, como si no proviniera de su garganta. Sus movimientos eran bruscos, descoordinados. Sus brazos se sacudían como si intentara soltarse de algo invisible. Los familiares lo empujaban hacia adentro mientras él forcejeaba. La puerta se cerraba y nunca sabíamos qué pasaba después. En el pueblo corrían rumores cuando algunos hombres, ya tomados en la cantina por la noche, le preguntaban a Don Ernesto qué hacía en las mañanas. Él se reía. Es mi loquero, decía burlón. Atiendo enfermitos. Pero nadie le creía a Don Ernesto. Apenas había terminado la secundaria. No era médico, no era psiquiatra, pero algunos vecinos comenzaron a notar cosas en objetos religiosos colgando de su muñeca, rosarios gruesos, medallas antiguas, y a veces manchas oscuras en la ropa. Cuando salía temprano a tirar la basura, se decía en voz baja que en la parte trasera de la cantina realizaba exorcismos, no ceremonias oficiales, no con permisos de la iglesia, sino rituales privados, improvisados, callados. Algunos aseguraban haber escuchado gritos que no parecían humanos saliendo de esa propiedad al amanecer. Pero en los pueblos uno aprende a no hacer demasiadas preguntas hasta que una mañana todo cambió. Una vecina llegó corriendo a nuestra casa. Estaba pálida. Dijo que una camioneta negra se había detenido frente a la propiedad de Don Ernesto. No tenía placas visibles. De ella bajaron varios hombres vestidos como sacerdotes. Pero algo no encajaba. No llevaban expresión de serenidad. No saludaron. Nadie. Entraron directamente por la puerta lateral. Minutos después sacaron a Don Ernesto. No caminaba por su cuenta. Lo llevaban sujetado de los brazos. Él no grit. No say. Resistía, pero su rostro no era el de alguien sorprendido. Era el de alguien que sabía que ese día llegaría. La camioneta se lo llevó a esa noche. La cantina no abrió ni la siguiente ni la siguiente. Pasaron semanas, luego meses. Nadie volvió a verlo. La propiedad fue demolida. No como sucede normalmente, dejando escombros. No, un camión vino y retiró absolutamente todo. No dejaron restos. No dejaron paredes. Ni siquiera permitieron que los vecinos se acercaran demasiado. En cuestión de días, solo quedó un terreno vacío, y hasta el día de hoy sigue vacío. Nunca se volvió a construir nada allí. Pero lo más inquietante no es su desaparición, es lo que ocurrió antes de que se lo llevaran. Una noche, semanas antes, uno de los hombres que solía acudir a la cantina comentó algo mientras bebía. Dijo que su sobrino había sido llevado por la familia para que Don Ernesto lo ayudara. Que después de una sesión en la parte trasera, el muchacho volvió aparentemente normal, pero jamás volvió a dormir con la luz apagada.
Ann decía que veía sombras en las esquinas, decía que escuchaba murmullos cuando estaba solo, y una vez confesó, algo más perturbador, no sé si me lo sacó, o si me dejó algo más adentro. Ann, después de la desaparición de don Ernesto, algunos vecinos comenzaron a experimentar cosas extrañas, ruidos en los madrugadas, golpes secos en puertas, sombras que parecían moverse en el terreno vacío. Hubo, Quayon, juró haber visto figuras arrodilladas en el centro del lote, como si algo invisible estuviera oficiando una misa oscura, pero nadie llamó a la policía. Nadie investigó, nadie quiso saber, porque en el fondo todos tenían miedo de descubrir qué era exactamente lo que hacía don Ernesto. ¿Realmente expulsaba algo o negociaba con ello? Y la pregunta que más me inquieta, si aquellos hombres vestidos de sacerdotes se lo llevaron, ¿eran realmente enviados por la iglesia o eran enviados por algo más? Porque jamás hubo comunicado, jamás hubo explicación, jamás hubo cuerpo, simplemente desapareció, como si alguien hubiera querido borrar no solo al hombre, sino todo lo que sabían en los pueblos pequeños. El silencio es más fuerte que cualquier grito, y a veces lo más aterrador no es la aparición que ves, sino el ritual que se hace a puerta cerrada mientras todos fingen no escuchar nada.